Tardes o días o mañanas, estimados estudiantes de los profesorados de idioma español y de literatura del SERP. Acá Pedro, bueno, quería hablar con ustedes algunos detalles sobre lo último que estuvimos compartiendo la semana pasada, temas de estudio. En este caso quería hablar un poquito del tema de las oraciones que ustedes tienen que investigar en la bibliografía y dónde más o menos las encuentran y bueno, y contrastarlas un poco también con la bibliografía nueva que hay para ver qué surge, ¿no? Y después también quería presentarles un nuevo tema que se desprende de un tema que ya empezamos a trabajar. El tema es las oraciones pasivas, pero en este caso las oraciones pasivas reflejas. Así que primero paso a dirigirme, a hablar, mejor dicho, de oraciones en general y luego de las oraciones pasivas reflejas. Ustedes en lo que yo les había encargado que investigaran y en la bibliografía que les había dejado tenían que llegar a algunos conceptos de oración, ¿no? Bueno, yo voy a hablar brevemente de estos conceptos y de lo que es esperable que ustedes hayan encontrado en esa bibliografía y de cómo la nueva gramática reformulada de 2025 tiene otra mirada que por supuesto tal vez podamos compartir. ¿Tá? Veamos lo siguiente. Resulta que las oraciones han sido siempre una parte esencial del análisis de la lengua, ¿no? La gramática tradicional, de la cual ustedes tienen el ejemplo más claro en el esbozo de una nueva gramática de la lengua española, que es del año 73, lo encuentran en la página de la Real Academia, las define desde una perspectiva semántica y dice que la oración es una reunión, digamos, o una expresión que, que justamente une como un juicio y eh, a quién eh, a quién pertenece ese juicio, digamos. No quién lo dice, sino a quién le está asignado ese juicio. Uno sería el sujeto y el otro sería el predicado, ¿no? Eh, de esa manera la oración, o sea, la dificultad de esto, de decir, bueno, en una oración tal como algo así como vendimos la casa, es que si decimos, bueno, ¿dónde está el sujeto? Ahí no lo tenemos representado en el verbo, y toda esa oración sería una oración de las que en el esbozo se llaman unimembres, ¿no? Es decir, tienen un solo miembro de los dos que podrían tener. La dificultad para todo esto es que es una clasificación poco específica, es decir, la verdad que da pocas herramientas, seguramente haya dado buenas herramientas cuando el esbozo fue publicado, porque aparte venía de la tradición, pero como los análisis sintácticos han cambiado mucho, sobre todo con los aportes de la gramática generativa, bueno, esa información, digamos, ese concepto queda un poco perimido, es decir, es el concepto más escolar. Es lo que nos decían a nosotros, a mi generación, yo soy del 75, el esbozo es del 73. Fíjense que yo me crié atendiendo a maestras en los años 80 que decían que esto del sujeto y predicado un poco también tomado de la tradición gramatical y del esbozo. Pero luego, por supuesto, que hubo avances, ¿no? Un avance importantísimo y un cambio importantísimo en el enfoque tiene que ver con la gramática de Emilio Larcos de 1994, que es un gramático funcionalista, y el enfoque cambia un montón, porque en realidad de lo que se trata es de distinguir entre enunciados que son oraciones y enunciados no oracionales. Entonces Alarcos empieza con esa distinción y elige para las oraciones no la tradición semántica previa, sino un punto concreto que es en el que Alarcos es inflexible, digamos, que es la presencia en la oración de un verbo conjugado. Es decir, para Alarcos un verbo conjugado es una oración y si hay un verbo conjugado hay oración. Esto nos parece hoy a nosotros de perogrullo, pero claro, el enfoque funcionalista tiene que ver con esto del núcleo verbal, ¿no? Después, las distintas
distintas funciones que van a ocupar los otros sintagmas, lo veremos en torno a ese núcleo verbal, ¿no? Pero si no hay núcleo verbal en un principio, no hay oración. En la nueva gramática de la lengua española de la RAE de 2009, es compilado de Ignacio Bosque junto con un montón de gramáticos, porque justamente el compilador es Bosque, pero muchos gramáticos dispusieron de su trabajo, ¿no? Para, mejor dicho, ofrecieron su trabajo para que Bosque dispusiera de él. Bueno, en lo relativo a la oración, el concepto más importante es que en líneas generales se mantiene la idea de sujeto y predicado un poco como que se vuelve a esto de la unidad mínima de predicación en la que hay un sujeto y un predicado, o sea, la unión de un sujeto y un predicado, pero hace la salvedad de que hay oraciones incluso sin que haya verbo conjugado, lo cual habría dado muchos calambres a Alarcos, que ya estaba fallecido, por supuesto, o sea, estaría revolcando, pobre Alarcos. ¿Por qué? Porque, bueno, dice la nueva gramática de la lengua española que hay algunas oraciones, como por ejemplo las oraciones exclamativas, que a lo mejor no necesitan un verbo para que sea una oración. Por ejemplo, cuando ustedes dicen inteligente el niño, ¿no? Es como una especie de pregunta retórica eso al final, pero ¿qué están diciendo? En realidad es que el niño, que sería el sujeto, es inteligente, que sería un atributo, ¿sí? O, por ejemplo, cuando dicen en similares condiciones, aburridazo el partido, ¿no? Misma situación, ¿no? Entonces, si ustedes investigan en la nueva gramática de la lengua española, en este tipo de formulaciones, ahí no hay verbo, porque tal vez se piensa que el verbo o el sintagma verbal nucleado por ese verbo pueda ser justamente un núcleo ausente, ¿no? Que el núcleo pueda no estar. Esto tendríamos que después relacionarlo con la gramática generativa, con el sintagma de tiempo, bueno, todas otras cosas que nosotros no vamos a profundizar a ese respecto, porque no nos corresponde hacerlo desde un lugar de gramática 1, pero que se pueden profundizar aún más. Ustedes saben que la nueva gramática de la lengua española además fue reelaborada, revisada, ¿no? El año pasado, en el 2025, y salieron estas publicaciones hermosísimas, 4 tomos como de una belleza impresionante. Como docentes de idioma español y de literatura que amamos el conocimiento de la lengua, yo les sugeriría que se lo comprara, se lo sugeriría si no saliera como 12.000 pesos, pero bueno, yo hice un esfuerzo, pero siempre puede haber alguien que quiera hacernos un lindo regalo, y acá tenemos esto que se compra por internet y te llega en un tiempo relativamente rápido, porque después esto dura toda la vida, o por lo menos muchísimos años, puesto que todavía están las nuevas gramáticas, por supuesto de 2009, en los institutos, y me imagino que estará el esbozo, y este es un material imperecedero desde lo material, ¿no? Después puede ser que se supere, ni hablar en términos de conocimiento. Acá hay varios apartados donde ustedes pueden fijarse el concepto de oración. Un apartado es el 1.3f, que yo ya les mencioné la otra vez, y 1.3g. Estos apartados después los van a terminar derivando a otros capítulos, y yo voy a ir directamente al capítulo 1, 1.13. Y el 1.13a dice lo siguiente, que a lo mejor tienen que escuchar varias veces porque yo lo voy a leer. Obviamente no se los puedo pasar esto porque estaría plagiando, digamos, una obra que lo tiene expresamente prohibido en el interior de ella, ¿no? Dice esta advertencia, bueno, pero yo se las leo y la comentamos. En la nueva gramática de la lengua española, en la reformulación del año pasado, página 83 de miles de páginas, ¿no? En el 1.13
bajo el título de Unidades sintácticas, oraciones y enunciados, dice así, 1.13a. Las oraciones son unidades mínimas de predicación organizadas en torno a un verbo que ponen en relación un sujeto con un predicado. Prácticamente ustedes dirán, bueno, es lo mismo que habían dicho anteriormente. Sí y no, porque acá están especificando que estas cosas, estas unidades, digamos, están organizadas, unidades mínimas de predicación están organizadas en torno a un verbo. Y ese verbo, por supuesto, es el que ofrece las posibilidades de los argumentos, de los adjuntos. Ahora, fíjense que yo lo encuentro de alguna forma parecido a aquello del verbo de Alarcos, a la necesidad del verbo, y un poco desdiciéndonos de la de 2009 en la que posiblemente había oraciones o se justificaba la existencia de oraciones que no tenían verbo conjugado, que no tenían verbo en realidad, y que funcionaban como estas oraciones exclamativas que vimos hoy. Esta definición deja fuera a esa última consideración del año 2009 y nos muestra también cómo desde los estudios de la estructura argumental, esos estudios han producido una reformulación que esta vez a Alarcos le habría gustado bastante, porque desde la gramática funcional de Alarcos el verbo era el factor primordial para la existencia de una oración, y ahora el verbo conjugado, además, no, verbo conjugado para Alarcos. Bueno, acá no se aclara si el verbo es conjugado o no conjugado, porque puede haber oraciones, por ejemplo, las oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo, por decir algo, ¿no? Bueno, todo esto que estamos viendo tiene que ver con lo que yo opino que es algo que a Alarcos le habría gustado que sucediera, ¿no? Que se reconociera el poder del verbo para la formación de una oración o la necesidad de su existencia. Muy bien, voy a dejar por acá en lo que respecta a las oraciones y voy a pasar a referirme a las oraciones activas y pasivas, sobre todo a las pasivas y sobre todo a un determinado tipo de oraciones pasivas que son las oraciones pasivas con el pronombre se. Ustedes saben que ya habíamos visto oraciones activas y pasivas, la diferencia entre unas y otras. Habíamos puesto ejemplos muy sencillos, como veamos, el techo fue volado por el viento, ¿no? ¿Sí? O tirado por el viento, como ustedes quieran. En ese caso, volar no es el significado intransitivo, sino el significado transitivo, que puede generar en una oración activa un objeto directo, pero que en una oración pasiva perifrástica, ¿no? Genera lo que conocemos como con el nombre de complemento, perdón, disculpen, de complemento agente por un lado, ¿no? Y de sujeto paciente por otro, ¿no? Lo que corresponde al objeto directo en una oración activa se corresponde, como les decía, al sujeto paciente de la oración pasiva en una oración pasiva perifrástica, en ese caso los techos, ¿no? Porque dice los techos fueron volados por el viento. Y el viento, que en la oración activa sería el sujeto, algo así como el viento voló los techos, ¿no? En la oración pasiva es el complemento agente, introducido generalmente por la preposición por, ¿no? O sea que ese complemento agente es un sintagma preposicional. Fíjense que hay otras oraciones pasivas que no se construyen de esa manera, sino que se construyen con el pronombre se. Estas oraciones pasivas con se, yo les invito a ustedes a buscarlas en la bibliografía de la nueva gramática de la lengua española. No estamos hablando de los primeros capítulos, sino que estamos hablando de los posiblemente últimos capítulos, ¿no? Fíjense ustedes, puede ser que sobre el 40 y pico,
¿no? Déjenme ver a ver si lo encuentro fácilmente y ya les paso. Segundito. Acá lo tenemos. La pasiva refleja 41.11. ¿Sí? Las oraciones pasivas reflejas se construyen con el pronombre se. En el caso de lo que decíamos recién del techo, en la oración activa podría ser el viento voló los techos. Después en la oración pasiva perifrástica, los techos fueron volados por el viento. Pero también en la construcción con C podríamos decir, sin poner el agente, digamos, los techos se volaron, ¿no? O generalmente como se hace preferentemente, se volaron los techos, ¿sí? En ese caso se construyeron las pirámides, yo qué sé, hay un montón de ejemplos que ustedes pueden tomar de este capítulo e investigarlas. ¿Por qué nos interesan? Bueno, porque en ese caso, en el supuesto caso que yo dijera algo así como se construyeron las pirámides en el año 3000 antes de Cristo, ¿dónde está el sujeto ahí? Bueno, como es una oración pasiva, ¿no? El sujeto no está, digamos, en quienes las construyeron, sino en que fueron construidas, ¿sí? Cuando decimos se construyeron las pirámides, si hubiese sido una, diríamos se construyó la pirámide. Por lo tanto, el verbo, digamos, se conjuga en relación, en concordancia con lo que es el sujeto gramatical, que en este caso es el paciente que recibe la acción de construir. Por supuesto que el verbo también tiene que ser un verbo transitivo, ¿no? Para estas construcciones pasivas. Entonces yo lo que les planteo es que ustedes las investiguen tomando estas referencias y después la semana que viene yo les voy a agregar algunos otros ejercicios como para comprobarlos, digamos, o para que las soluciones que ustedes les puedan generar las podamos conversar el día en el que vayamos a hacer la jornada presencial, ¿sí? Si todo va bien, creo que es el 5 de septiembre, o sí, el primer sábado de septiembre, ahora nos volvemos a ver en una presencial. Así que bueno, coordinen bien, yo voy a estar sobre las 10 de la mañana, por favor, coordinen con otras materias, creo que ese día tenemos varios, un encuentro y bueno, y vuelve a estar completa la grilla porque este sería nuestro cuarto encuentro y yo a este y al siguiente voy a ir a los dos, así que lo que les pido es que ustedes estén, ¿sí? Y que estén con estas cosas revisadas, ¿sí? Como para poder conversarlas y profundizar y hacer algún ejercicio que vaya en consonancia con ya pensando, digamos, en la prueba final. El año se ha ido rapidísimo, tenemos que seguir estudiando un poquito más, seguir averiguando, seguir investigando. Ustedes han probado ser buenos investigadores, esperemos poder cerrar un año donde todo el mundo logre la reglamentación, donde todo el mundo aspire no solamente a reglamentarse, sino también en la medida de lo posible a exonerar, ¿no? Donde podamos seguir trabajando hacia adelante. Queda poco y hay que aprovecharlo, así que esto es otro tema de estudio que se les pide que investiguen. Estos temas los estamos investigando siempre en la nueva gramática de la lengua española, pero también ustedes pueden acudir al manual y también a otros libros que les parezcan prácticos al respecto. Pero bueno, no bajar del manual, digamos, es decir, combinar nueva gramática de la lengua española con el manual. Y si tienen algún material más sencillo como el Gramática para Maestros y Profesores de Uruguay, lo usan, pero recordando siempre que ese material no es lo suficientemente complejo como para lo que ustedes están preparando, que ustedes precisan un poco más, ¿no? De ahí del manual para arriba, digamos. ¿Tá? A lo mejor la lectura en el Gramática para Maestros y Profesores del Uruguay ayuda en un principio, pero luego hay que ir a las fuentes más elaboradas, digamos, ¿sí?
Bueno, muy bien. Voy dejando por acá. Cualquier cosa nos comunicamos a través de la plataforma. Voy a ver si puedo en estos días terminar de corregir lo que ustedes me enviaron, de manera que esté corregido ya para cuando nos encontremos y ustedes tengan su nota. ¿Sí? Les mando un enorme abrazo a todos y todas.